Bueno, bienvenidos. Tenemos aquí un invitado muy especial, que creo que no necesita presentación, ya todos ustedes lo conocen, pero vamos a dar una breve semblanza. Él es el doctor Enrique Fejel, estudió en la filosofía en la Universidad de Navarra y es doctor por la Universidad de Barcelona, con una tesis sobre la fundamentación metafísica de la moral. Ha publicado en revistas de alto impacto como Pensamiento, Religious Studies y Teológica. Él es el creador del canal de habla hispana de divulgación filosófica, Adictos a la Filosofía, para que si no lo conocen, que luego suscríbanse a su canal y sigan lo que sube contenido de alta calidad y que es muy sano para el aprendizaje. Recientemente ha publicado el libro Hay filosofía en tu nevera, que es un libro de divulgación filosófica altamente recomendable y pues que nos sirve para introducirnos también ya directamente en el realismo filosófico. Y bueno, doctor Enrique, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, Nicómaco. Pues contento de estar aquí, muchas gracias por la invitación, gracias también por la paciencia, porque sé que llevábamos meses intentando hacer esto realidad y no había manera. Bueno, entre una cosa y otra, que se me olvidaba a mí contestar, que si tal día al final no podía ser, bueno, pero nada, por fin ha sido posible, así que aquí estamos. No, pues gracias al primer motor sí hubo ahí unas cosillas, pero no, sabemos que su agenda está apretada y le agradecemos mucho que se haya dado el tiempo y el espacio para estar acá. Y bueno, antes de comenzar, somos Teísmo Metafísico, es una comunidad de jóvenes que está intentando divulgar filosofía dirigida hacia el teísmo para que tanto los que no creen puedan investigar sobre la racionalidad del teísmo en general o también de la fe, y para los que quieran ahondar más en la racionalidad de su propia fe, pues tengamos una oportunidad de hacerlo y crecer entre todos, ¿no? Como comunidad de teístas. Y bien, entonces procedemos a las preguntas que tenemos para usted, y en este espacio vamos a estar hablando del teísmo clásico, ¿no? Lo primero, primeramente que nada, mucha gente se podría preguntar, ¿qué hace un filósofo hablando de Dios? No le compete al sacerdote, al cura, al curandero, no sé. Esa sería la primera pregunta. ¿Por qué le competiría al filósofo hablar de Dios? Sí. O sea, yo creo que la respuesta es porque al filósofo le compete hablar de todo, porque la filosofía al final pretende ser una ciencia universal que trate absolutamente todas las cosas, que intente tratar con las preguntas más fundamentales. Entonces, Dios es una de las cosas de las que se puede hablar, de las que se puede pensar, pues le compete al filósofo también pensar sobre eso. Le interesa al filósofo descubrir a ver si la idea de Dios tiene una coherencia, si hay alguna racionalidad o no en la creencia en Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que todo el tema de Dios está lleno de preguntas filosóficas que a la persona filosóficamente inclinada le van a interesar muchísimo, ¿no? Y al final luego también la filosofía trata eh, de intentar asomarse a una explicación última o lo más última posible de todas las cosas, y eso es lo que Dios ha sido tradicionalmente, ha sido postulado como esa, ese ser fundamental que, digamos, cierra el sistema, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que da esa explicación completa de la existencia de todo lo demás, ¿no? Así que yo creo que ya solo por eso al filósofo le tenía que interesar, o le tiene que interesar, o es normal, normalísimo que le interese la cuestión sobre Dios. Claro, es natural porque quiere ir a la raíz de las cosas, ¿no? Y qué más fundamental si lo hay que Dios, ¿no? Entonces, por eso se interesaría. Digo, de pronto creo que hay como un prejuicio de que la razón no puede hablar de Dios o que no Sí, podemos hablar racionalmente de él. sí, pero a mí me sorprende, pero al final uno mira la historia de la filosofía y, no sé, me cuesta mucho pensar en un filósofo que no haya dicho nada sobre Dios. A favor, en contra, me da igual, pero que no se haya planteado la pregunta, ¿no? Incluso la posición que tú estabas describiendo ahora de que es que no podemos decir nada sobre Dios es una posición filosófica acerca de Dios, ¿no? Por tanto, para llegar a esa posición y para mostrar su racionalidad, uno tiene que tratar filosóficamente acerca de la cuestión sobre Dios. Entonces, yo creo que es que sencillamente no hay escapatoria. Sí, es un poco me recordó a Aristóteles, ¿no? Si decimos que hay que filosofar, en este caso que hay Dios, hay que filosofar. Si Exacto, decimos que no, hay que filosofar. exacto, efectivamente. Excelente. Es ese. Bueno, entre otras cosas, sabemos que hay muchos teísmos para informar a las personas, ¿no? Pero hoy nos estamos comprometiendo con el teísmo clásico o hablando del teísmo clásico. Someramente, ¿cómo se podría diferenciar de otros teísmos y crees que tendría alguna virtud sobre otros, el teísmo clásico? Sí. O sea, yo creo que, sobre todo,
Actualmente hay muchos modelos de teísmo, podríamos decir, en el mundo filosófico, especialmente en el mundo anglosajón, al menos, que es donde yo estoy más o menos centrado, especializado. Y es un poco artificial quizás hacer clasificaciones o distinciones, pero tienen su utilidad también, ¿no? Y me parece que una gran distinción que podemos hacer es entre un teísmo clásico y un teísmo neoclásico, le llaman a veces, aunque neoclásico es un poco como oxímoron, ¿no? Porque es como lo nuevo, pero también es como lo clásico, ¿no? Pero bueno, simplemente para distinguir, ¿no? Entonces, teísmo clásico, podríamos decir que es el teísmo tradicional, el que defiende o afirma los atributos divinos tradicionales, ¿no? Una visión más tradicional acerca de la naturaleza de Dios, que Dios es inmaterial, incorpóreo, atemporal, impasible, inmutable, perfectamente bueno, etcétera. Y sobre todo, absolutamente simple, ¿vale? Es decir, quizás la nota más característica del teísmo clásico, tal y como se lo suele caracterizar, es la idea de que Dios es un ente absolutamente simple, ¿no? Y luego, teísmos neoclásicos, pues podríamos meter ahí cualquier modelo de teísmo que rechace, modifique, matice alguno de estos atributos tradicionales, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay modelos en los que Dios no es absolutamente atemporal y por tanto no es inmutable, ¿no? Sino que tiene a lo mejor una fase de su vida que es atemporal y otra fase de su vida que es temporal, ¿no? Em, Hay modelos de Dios en los que Dios no es absolutamente simple, sino que es un ser que es compuesto, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso entraría dentro de la categoría de, pues, teísmos neoclásicos, ¿sí? Con respecto a la segunda parte de la pregunta, ¿no? Si el teísmo clásico tiene alguna virtud sobre el teísmo neoclásico. Yo creo que principalmente si uno es capaz de mostrar que el modelo, la visión de Dios del teísmo clásico es una visión coherente, ¿no? Porque al final ahí es donde está siempre la discusión. Los autores que intentan o que abandonan o que matizan alguno de los atributos tradicionales siempre lo hacen por motivos de coherencia o de consistencia, ¿no? Entonces a lo mejor dicen, no, es que hay una inconsistencia entre el atributo de la impasibilidad y la idea de que Dios, pues a lo mejor se pueda encarnar, ¿no? Es decir, una incompatibilidad entre cierto atributo filosófico y cierta doctrina religiosa y por tanto pues abandonamos el atributo tradicional de la impasibilidad o de la inmutabilidad, ¿no? Entonces, siempre son discusiones de coherencia, pero yo creo que si uno puede salvar la coherencia del teísmo clásico, que no me parece, o sea, creo que es una discusión que hay que tenerla y que es compleja y tal, pero creo que se puede hacer. Yo diría que la virtud principal que tiene es que el teísmo clásico me da la impresión de que es capaz como de dar una imagen mucho más inteligible de por qué Dios es el ser fundamental y por qué Dios existe por sí y de modo absolutamente necesario, ¿no? Porque al final, si la visión que el teísmo clásico tiene de Dios es la de un ser absolutamente simple, que no está compuesto de nada, pues entonces lo más fundamental es Dios, no son las partes de Dios, ¿no? Entonces, yo creo que a veces el problema o lo que muchos teístas clásicos dicen en contra de modelos no clásicos acerca de Dios es que en esos modelos no clásicos Dios termina no siendo realmente el ser fundamental, sino que el ser fundamental son las partes de Dios, ¿no? Dios termina dependiendo de algo que no es Dios, que son sus partes, ¿no? Yo como ser compuesto, ¿sí? No tengo una explicación completa de mi propio ser en yo, en Enric, ¿sí? Sino en mis partes. Entonces, en cierto sentido, existo porque existen mis partes, ¿no? Mis partes me constituyen. Pero si yo estoy diciendo que Dios es un ser compuesto, entonces, en cierto sentido, es como si estuviera diciendo que Dios es un ser dependiente también. Depende de cosas que no son Dios, depende de sus partes, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está un poco la discusión y al final la visión que el teísmo clásico presenta de Dios como el ser que es absolutamente autoidéntico, que solamente es lo que Él es y ya está, o si ya nos vamos a alguna formulación quizás más tomista de esa idea en la que Dios es el ser puro subsistente, pues como que te da una visión de Dios que hace más sencillo entender por qué Dios existiría necesariamente. Dios existe necesariamente porque es que Dios es el ser puro, ¿no? Y entonces el ser puro sencillamente es y ya está, ¿no? Entonces creo que ahí es donde está la discusión y ahí es donde podríamos señalar quizás algunas de las virtudes que podría tener el teísmo clásico. Justamente te iba a preguntar o te iba a decir, probablemente hay gente que no esté familiarizada con estos conceptos de simplicidad, de composición, Mm. pero diste una breve explicación que creo que lo deja bastante claro, ¿no? Yo dependo de algunas partes. Si decimos que Dios es compuesto, como que por esas partes es Dios, ¿no? Entonces, si quieres ahondar un poquito más en la simplicidad divina, como quieras, pero si no, creo Sí, que lo o sea, explicaste bastante bien. sí, la simplicidad divina al final lo que te está diciendo es que Dios no está compuesto de partes de ningún tipo.
¿no? Entonces, los objetos ordinarios de la experiencia están compuestos de partes de mucho tipo. O sea, yo estoy compuesto de partes, pues, corpóreas, mis brazos, mis piernas, mi torso, mi cabeza, etcétera, ¿no? También de partes quizás más fundamentales, perdón, desde el punto de vista físico, pues, mis moléculas, mis átomos, mis partículas subatómicas. Pero también estoy compuesto de partes como que podríamos llamar metafísicas, ¿no? Si uno se va a la metafísica aristotélica o aristotélico-tomista, pues una composición fundamental es la que hay entre materia y forma, ¿no? La forma es ese coprincipio metafísico que me hace ser el tipo de cosa que soy, que me pone dentro de una categoría natural, en este caso, ser humano, ¿vale? Y la materia es ese coprincipio individuante que me hace ser este humano concreto en lugar de otro, ¿no? Enric y Nicómaco somos los dos seres humanos porque compartimos la misma forma, la misma naturaleza, la misma esencia, pero Nicómaco es ese ser humano y yo soy este, porque Nicómaco tiene ese cuerpo y yo tengo este cuerpazo, ¿no? Entonces, la materia es lo que nos individúa, lo que hace que seamos individuos diferentes, ¿no? Y luego hay todavía otra composición, otra composición más fundamental, que sería la que se da entre la esencia y el ser, ¿no? La esencia es ese coprincipio que me hace ser otra vez lo que soy, y el ser es ese principio que me hace sencillamente ser, ¿vale? Sencillamente ser. Hay una cosa que me hace ser humano, es mi esencia, mi naturaleza, pero hay otra cosa en mí que me hace sencillamente existir, ser. Y ese es mi acto de ser, diría Santo Tomás, ¿no? Entonces, la doctrina de la simplicidad lo que te está diciendo es que en Dios no se da ninguna de esas composiciones. Dios no es un ser corpóreo, por tanto, no tiene partes corporales, no es un ser material, no tiene partes físicas, pero es que tampoco tiene partes metafísicas. Entonces, en Dios no hay composición de naturaleza y principio individuante, sino que su propia esencia es el mismo, ¿no? Tampoco hay composición entre esencia y ser, sino que en Dios esencia y ser se identifican. El ser es su propia esencia, ¿no? Por eso dice Santo Tomás que Dios es el ser puro subsistente, porque es que eso es lo que es Dios, existir, ¿no? O hay un filósofo que se llama Brian Miller, bueno, había, porque murió, no recuerdo ahora cuándo falleció, pero él lo que decía es que Dios es como, lo que Dios es, si lo pudiéramos como expresar en una proposición, tendría que ser la proposición existe, ¿sí? Como que Dios es, existe, un acto de existir completamente puro y actual, ¿no? Sí, claro, y es precisísimo que se aclaren estas cosas porque de pronto siento que mucha gente podría entender que es simple en el sentido de Dawkins, ¿no? Es simple en el sentido de Fácil de simplón, entender, ¿no? De sí, exacto. complejo, sí. No, 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 no. Es sencillamente eso, ¿no? Que las partes por las que están compuestos todos los entes o criaturas, pues él no las tiene, él es puro acto de ser, ¿no? Y este Exacto. acto de ser está lleno de contenido, no es algo simplón, ¿no? Exacto. Pero- Claro, y una de las virtudes que tiene esto como teoría es que desde el punto de vista metafísico te interesa tener en el fundamento de la realidad algo que sea absolutamente simple. Porque entonces no surge la pregunta de ¿y cómo es que estas partes están unidas? ¿Y cómo es que este coprincipio que no es idéntico con este otro coprincipio, cómo es que se dan unidos? ¿Cómo es que constituyen una única cosa, ¿no? Esa pregunta ya no surge porque es que ya no hay ningún tipo de composición. Esto es algo que creo yo que vio muy bien Plotino, ¿sí? Filósofo pagano, y yo creo que es una intuición que se remonta hasta Platón, se remonta hasta Aristóteles, ¿no? Entonces, desde el punto de vista explicativo, tener en tu teoría del mundo, en el fundamento de todas las cosas, algo que sea absolutamente simple, te da, yo creo que esa clave para cerrar la inteligibilidad de toda la existencia, ¿no? Porque tienes en la base de todas las cosas algo que es que no puede no existir, que no puede no ser como es, porque es que no tiene ningún tipo de partes que puedan ser de otra manera, que puedan estar unidas o no estar unidas, etcétera, ¿no? Lo que es en sentido propio no puede no ser. Y respecto a esta misma pregunta, doctor, la segunda parte de las virtudes, comentabas que el teísmo neoclásico suele ver problemas, ¿no? La compatibilidad, la consistencia con este Dios y la encarnación, ¿no? Y Ujú. muchas veces me he fijado en eso, ¿no? Que generalmente cuando alguien defiende el teísmo neoclásico es porque dice, no, pero como un Dios impasible, se va a preocupar por la humanidad, ¿no? Es esta relación que tiene Dios con lo creado o con lo causado por Dios, ¿no? ¿Cómo se va a relacionar con el tiempo si no es temporal, con lo cambiante si Él no cambia, con lo que sufre si Él no sufre, ¿no? En este sentido, como que ven al Dios del teísmo clásico un Dios griego, lejano, abstracto, ¿no? No sé si tendrías por ahí una idea de cómo esto no es tanto así. Sí,
Sí, es verdad lo que dices. O sea, yo creo que habría como dos preocupaciones principales o recurrentes acerca del teísmo clásico, ¿no? Una es su compatibilidad con doctrinas religiosas específicas del cristianismo, quizás, y otra es una preocupación más filosófica de, bueno, coherencia interna, simplemente, ¿no? Yo creo que, o sea, me parecen muy interesantes todas estas discusiones, creo que son discusiones que hay que tenerlas, ¿no? Pero creo que son discusiones que ya las hemos tenido también en cierto sentido, ¿no? A lo largo de toda la historia. O sea, si uno se va a la tradición cristiana, em, creo que la inmensa mayoría de los grandes autores de esa tradición se ascribieron a algo muy similar al teísmo clásico y no le vieron en general ninguna incompatibilidad, ningún problema con, con las, con el mensaje de la religión cristiana, ¿no? Casi que al contrario, porque la religión cristiana les estaba diciendo, les estaba hablando de que hay un ser que es absolutamente fundamental, que ha dado el ser, ha creado todas las otras cosas, etcétera, y que no proviene de ninguna parte, que no empieza a existir, que es eterno, etcétera, etcétera, y que se ha revelado en esta religión, y entonces ellos decían, vale, pero es que esto, para dar sentido a esto, necesitamos las herramientas del teísmo clásico, ¿sí? Necesitamos hablar de un Dios que sea lo absolutamente absoluto, ¿sí? Lo absolutamente independiente. Y para dar sentido a todo eso, recurrían a estas categorías. Entonces, no sé, yo no veo que haya necesariamente un problema. Entiendo, entiendo. Em, y bueno, siguiendo con la entrevista, mire, hay varios argumentos respecto al teísmo clásico, respecto al convencimiento de que hay un Dios de estas características. ¿Podrías decir algún argumento que personalmente te convenza más? A mí me gusta mucho uno que Santo Tomás desarrolla en un opúsculo de juventud que se titula Sobre el ser y la esencia, que es como una especie de manual de clase que sus compañeros frailes le piden que escriba porque no se enteraban de nada de lo que explicaba el profesor. Entonces le pidieron a él, que era un alumno de cursos, digamos, más avanzados, que les diera un pequeño manual, un resumen, ¿no? Y él escribe este opúsculo sobre el ser y la esencia, y entonces en el capítulo cuarto hay un par de párrafos en los que desarrolla em, lo que yo diría que es el esqueleto de todos los otros argumentos que posteriormente va a presentar Santo Tomás en las 5 vías, ¿no? Em, con la excepción quizás de la quinta, pero yo creo que es el argumento, o sea, el argumento del dente es el esqueleto de la cuarta vía, yo creo que está presente en la primera, la segunda en cierto sentido también, la tercera, ¿no? Entonces, es el argumento que parte de la distinción esa que yo te contaba antes entre esencia y ser, ¿no? Entonces dice Santo Tomás, hay una distinción en todos los objetos ordinarios de la experiencia entre aquel principio metafísico que les hace ser lo que son y aquel principio metafísico que les hace simplemente ser. Entonces, necesitamos explicar cómo es que cosas compuestas que no son por naturaleza, que tienen ser, pero no tienen que ser, necesitamos explicar cómo es que son, ¿sí? Porque esa composición es indicio, es signo, es marca de contingencia. Por tanto, tienen que recibir el ser de una fuente externa. Pero dice Santo Tomás, eso no lo puedes llevar hasta el infinito, por tanto tienes que terminar en algún ser que sencillamente posea la existencia por su propia naturaleza, que sea el ser mismo, ¿sí? Y ahí dice Santo Tomás, empieza a sacar el resto de atributos divinos, ¿no? Porque va a decir, a ver, el ser es el acto más fundamental de todas las cosas, ¿no? Bueno, aquí si quisiéramos explicar esto bien, tendríamos que entrar en la distinción entre acto y potencia de Aristóteles, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la idea de que dice Santo Tomás es que el ser es el acto fundamental de todas las cosas, porque no hay un acto más básico que la misma existencia, ¿no? Que el mismo acto de ser real. Por tanto, si yo tengo en el fundamento de la realidad em, una entidad que es puro ser, tiene que ser puro acto. Pero si es puro acto, no puede pasar del acto a la potencia o de la potencia al acto, porque no tiene potencia. Por tanto, no puede cambiar, por tanto es inmutable. Entonces, ahí de ahí va sacando Santo Tomás el resto de atributos divinos, ¿no? Tiene que ser inmaterial, incorpóreo, atemporal, eterno, etcétera, ¿no? Y lo va sacando de esa idea, ¿no? Y a mí este es uno de los argumentos que me parecen más interesantes, incluso más más, ¿cómo decirlo? Más metafísicamente sofisticado que algunas de las 5 vías, quizás en la presentación que hace Santo Tomás en la Suma, ¿no? Por si a alguien le interesa, hay un libro de un autor contemporáneo que se titula Aquinas' Way to God, el camino, la vía de Santo Tomás hacia Dios, que es de Gavin Kerr y es un libro dedicado exclusivamente a este argumento del dente y yo creo que, bueno, es una de las exposiciones
diría yo, más completas de este argumento, por si a alguien le interesa. Excelente recomendación. Y bueno, ya lo oyeron. Si les interesa este argumento, el opúsculo de ente y esencia. Fíjate que ese yo lo suelo relacionar mucho con la cuarta vía, ¿no? En el Ujú, contexto de los trascendentales, ¿no? Si yo descubro que yo soy bueno en tanto que soy, o sea que por ser soy bueno, de tal manera que si me quitan todo ser, me quitan todo bien, y yo sé por el de ente que el ser lo tengo por otro, y me sé el argumento del ente, necesariamente el que da el ser a todo es buenísimo, ¿no? ujú, Entonces, tienes razón en esto de que entendiendo yo creo ese y la cuarta vía, metafísicamente cuadra todo muy bien. sí, Entonces, bueno, hemos visto que recientemente has estado publicando videos sobre filosofía de la mente. ujú. ¿Qué postura crees que sea compatible con el teísmo clásico, primeramente? Compatible desde el punto de vista estrictamente lógico, yo creo que todas las posturas contemporáneas dentro de filosofía de la mente son compatibles con el teísmo clásico. El teísmo clásico al final lo que te está diciendo es que en el fundamento de la realidad hay un ser que es el ser puro, ¿sí? Y que tiene una serie de atributos. Pero, pues, por ejemplo, por explicar algunas de las posturas, quizás la postura materialista más radical es la que se conoce con el nombre de eliminativismo, que lo que te está diciendo es que la conciencia no existe, ¿no? Entonces, que todos somos como zombies filosóficos en el fondo, ¿no? Entonces, bueno, sería raro que Dios creara zombies filosóficos, pero no hay ninguna incompatibilidad lógica, me parece a mí, en la idea de que el Dios del teísmo clásico pueda crear zombies filosóficos, ¿no? Por tanto, desde ese punto estrictamente lógico, yo diría que en general todas las posturas son compatibles, ¿no? Quiz Lo que quizás la postura que encajaría mejor, pero quizás desde un punto de vista más histórico, porque metafísicamente más o menos se está moviendo dentro de las mismas categorías, es lo que sería un dualismo aristotélico, ¿no? Porque el dualismo aristotélico te está, digamos, dando una imagen del ser humano como una única sustancia, ¿sí? Que tiene al menos una dimensión material, pero también una dimensión inmaterial, ¿no? O facultades con base orgánica y facultades de base que no tienen una base orgánica, ¿no? Como podrían ser el intelecto y la voluntad. Entonces, desde un punto de vista histórico, esta es la postura que ha sido asociada al teísmo clásico, ¿no? Santo Tomás es la que sostiene. Pero desde el punto de vista lógico, estricto, yo diría que en general todas son compatibles con el teísmo clásico. Si uno las entiende, por supuesto, como posturas acerca de la naturaleza de la mente humana, ¿vale? Porque claro, luego es verdad que las teorías más materialistas están asociadas con un materialismo más global, en el que ahí sí que no puede existir Dios, porque todo lo que existe tiene que ser material, ¿no? Pero si lo entendemos solamente como materialismos restringidos acerca de em, la naturaleza de la propia mente humana o del propio ser humano, pues podrían ser compatibles con la existencia del Dios del teísmo clásico. Sí, justamente la segunda parte de la pregunta era esa, Mm. ¿cuál sería la más problemática, no? En este Sí, o caso, sea, pues sería, problemática desde el punto de vista, o sea, poniendo ya el teísmo clásico entre paréntesis, yo encuentro las posturas materialistas muy, muy, muy problemáticas. O sea, yo creo que la mente, la conciencia es un problema gordo para el materialismo. Me parece que el materialismo, o sea, se está estrellando contra la conciencia, como el Titanic se estrelló contra un iceberg, ¿no? Y, y creo que la conciencia, en último término, te tiene que llevar a abandonar el materialismo o como mínimo a revisarlo hasta un punto en el que yo creo que ya no tiene mucho sentido seguir llamándolo materialismo, ¿no? Pero eso ya son solo problemas, o sea, es la propia problemática interna de la teoría. Sí, entiendo. Digo, estamos al tanto y invitamos a la audiencia a ver tu serie de filosofía de la mente, pero sí, si sí, pudieras resumir más o menos, qué problemas hayas en la postura más fuerte materialista claro. para ver O por qué hay sea, a que ver, revisarla. sí, o sea, el materialismo más extremo es el que decía yo antes del eliminativismo, ¿no? Que te dice que la conciencia no existe. Yo creo que ahí el problema es evidente. No hay nada que sea más evidente que la existencia de la propia dimensión subjetiva. O sea, todo nos llega a través de la propia experiencia consciente de cada uno. Por tanto, me parece que esa es una reducción al absurdo. Si es que existe alguna reducción al absurdo en filosofía, esa es una de ellas, ¿no? Pero claro, estos autores se ven forzados a esa conclusión porque ven lo radicalmente diferente que tendría que ser la mente de cómo el materialismo entiende la materia, ¿no? Porque al final el materialismo
al menos el materialismo más clásico, te está hablando de un mundo que es intrínsecamente incoloro, completamente carente de dimensión mental y de cualidades subjetivas, absolutamente caracterizable de modo exhaustivo por cantidades y propiedades objetivas, etcétera, y en cambio la conciencia es casi como el polo opuesto de todo eso. Es una dimensión subjetiva en la que aparecen cualidades sensibles como el color, en la que hay un cómo es ser, cómo es percibir el mundo desde ese punto de vista subjetivo, y todo eso parece como que no encaja demasiado bien en un mundo materialista, ¿no? Y no solo que no encaje, sino que no se ve bien cómo puede llegar a producirse esa perspectiva subjetiva en primera persona a partir de las piezas básicas que el materialismo cuenta en su sistema. O sea, a día de hoy no hay ningún modelo plausible de cómo se construye una sensación subjetiva, ¿sí? A partir de piezas completamente desprovistas de dimensión mental. Entonces, en último término, parece como que la conciencia es un hecho bruto dentro del materialismo y no hay explicación de por qué existe, por qué se correlaciona tan bien con el mundo físico y con el comportamiento, con nuestro propio comportamiento, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, si alguien está interesado en este tema, que le eche un ojo a mis vídeos, porque ya llevo, yo creo, prácticamente el año pasado solamente hice vídeos de eso, entonces ya son bastantes donde están mucho más desarrolladas todas estas ideas que acabo de mencionar. Y si alguien ya quiere profundizar muchísimo, pues hay varios libros que puede leer. Philosophy of Mind de Eduard Fesser es uno y es bastante sencillo de leer. Uno más técnico, más complicado, pero que también vale la pena, se titula también Philosophy of Mind, de un autor que se llama William Jaworski. Y luego las entradas de la Stanford Encyclopedia of Philosophy también son realmente bastante útiles. Recuerdo una frase irónica que decías, bueno, esto es lo que piensan los eliminativistas, si pudieran pensar. Exacto. Sí, porque al final en su propia teoría pues no existe lo que nosotros entendemos vulgarmente por un pensamiento, ¿no? Solamente hay reacciones electroquímicas en el cerebro y ya está. Sí. Excelente. Entonces, bueno, para que le den una ojeada a Philosophy of Mind, tanto de Fesser como de William William Jaworski. Jaworski. Muy bien. Y bueno, respecto a esto mismo, bueno, ya viendo más hacia el teísmo clásico, ¿has llegado a pensar en alguna objeción que pondría o que podría poner en jaque al teísmo clásico? ¿Y qué autores recomendarías para dichas objeciones? O sea, hay objeciones muy interesantes que creo que ayudan al teísta clásico a terminar de perfilar exactamente qué es lo que está diciendo, ¿no? Porque al final esa es la utilidad de las objeciones, ¿no? Que nos ayudan a llegar a teorías más sofisticadas, ¿no? Una que se está discutiendo, que se ha discutido mucho quizás en los últimos 5 años, quizás, es una que se llama el colapso modal. ¿Sí? Entonces, normalmente son objeciones que tienen como objetivo el atributo de la simplicidad. Entonces, la idea del colapso modal es que si Dios es absolutamente simple y es necesario, entonces es completamente idéntico siempre, ¿vale? No cambia en ningún mundo posible, pero entonces parece que si no hay ninguna diferencia en Dios en distintos mundos posibles, entonces su efecto tendría que ser siempre el mismo. Pero entonces tienes un colapso modal porque todas las, digamos, el concepto de posibilidad colapsa en el de necesidad y todas las cosas son absolutamente necesarias porque Dios solamente puede hacer una sola cosa, que es la que está haciendo ahora, ¿no? Entonces, esta es una objeción que introduce, bueno, vuelve a poner de moda un autor que se llama, ¿cómo se llama? Ryan Mullins. eh, y yo creo que un autor que responde de manera muy satisfactoria, bueno, hay varios. Steven Nemesh tiene una respuesta muy interesante y luego, ¿cómo se llama de nombre? Em, bueno, no me acuerdo el nombre, pero el apellido de este otro autor que estoy pensando es Tomaszewski. Tomaszewski. Y se escribe muy raro, ¿vale? Es Tomaszewski. No, Y no, I latina. Tomaszewski. Y yo creo que básicamente él tiene las respuestas correctas acerca de la objeción del colapso modal, ¿no? Básicamente la idea de que, en último término, pues el teísta clásico simplemente tiene que negar la tesis de que para que haya una diferencia en el efecto siempre tiene que haber una diferencia en la causa. Esto el teísta clásico simplemente lo va a negar y al haber negado esa premisa pues ya no está dentro de su teoría, por tanto no estamos ante ningún tipo de
inconsistencia interna de la teoría, ¿no? Entonces esa sería una, luego hay otras objeciones de Plantinga. Plantinga tiene un texto muy famoso también poniendo varias objeciones contra la idea de la simplicidad. Esto hay un canal de un ex profesor mío, Agustín Echavarría, el canal se llama Teología Filosófica, donde tiene un vídeo largo respondiendo a las objeciones de Plantinga. De hecho, a ver si lo podéis invitar alguna vez porque él también domina mucho de todos estos temas. Pero yo creo que quizás diría esas dos, ¿no? La del colapso modal sobre todo, que luego se va transformando en otras porque la discusión siempre continúa, y las objeciones de Plantinga. Excelente. Sí, estaba pensando justo en eso, que el efecto sea múltiple no quiere decir, o que la causa sea simple no quiere decir necesariamente que el efecto tenga que ser idéntico, ¿no? Mm. Pero sí, la verdad es que es una objeción que sí la había visto y es de las más dificultosas, al menos para mí es difícil de tratar. ¿Pensarías Eh, en algún... Sí, dime, perdón. No, iba a decir, yo creo que o sea, si uno ya concede la posibilidad de básicamente una causalidad indeterminista, ¿sí? Entonces en realidad ya está negando ese principio que el teísta clásico necesita negar para desarmar la objeción, ¿no? Por ejemplo, si uno cree en la libertad en un sentido libertario, ¿sí? Libertario no en el sentido político, sino en el sentido filosófico, ya está concediendo que una causa, manteniéndose absolutamente idéntica, puede tener en un mundo posible un efecto y en otro mundo posible otro efecto distinto, ¿sí? Es decir, que una misma causa, manteniéndose intrínsecamente igual, puede tener efectos contingentes. Entonces, si esto ya uno lo acepta y por motivos independientes al teísmo clásico, pues simplemente extiende la misma solución al teísmo y ya está. Digamos, negaría la mayor del que objeta con el colapso modal. Sí, y al final, o sea, yo creo que al final esa es la manera de resolver muchas de estas objeciones, es darse cuenta de que la mayoría de las veces o en general dependen de premisas que el teísta clásico sencillamente tiene que negar, pero que las niega de manera justificada porque es que se siguen de la verdad de su teoría. Entonces, si yo tengo una teoría y creo que estoy justificado por sólidas razones en esta teoría y esta teoría es incompatible con la premisa X de tu argumento, pues sencillamente yo voy a negar la premisa X de tu argumento. Y si tú sencillamente insistes en que esa premisa tiene que ser correcta sin darme ningún argumento independiente, básicamente la objeción se termina reduciendo a que me estás pidiendo el principio, ¿sí? Pues me estás pidiendo que te acepte una premisa que es incompatible con mi teoría, pero yo tengo buenos motivos para defender mi teoría, ¿no? Entonces, bueno, creo que al final muchas de estas objeciones se terminan reduciendo a algo similar. Sí, creo que es algo que pasa en todas las posturas, pero por lo menos lo he notado en algunos debates entre teístas y ateos que toman el principio, ¿no? O toman algo como evidente cuando en realidad no lo es. Mm. Recuerdo mucho cuando discutías el esencialismo de contenido, no es que por qué tiene que ser el contenido esencial a lo que es el conocimiento, ¿no? No, pues porque Mm. sí, ¿no? O la libertad, ¿no? Esa premisa, por qué tiene que ser libertario o negativa, ¿no? Pues porque es evidente, ¿no? No, no es evidente. Entonces, creo que de ahí Sí, surgen de los dos bandos muchas. sí, o por ponerte un ejemplo muy estúpido, ¿vale? Pero yo qué sé, yo alguna vez pues he escuchado objeciones contra el atributo de la omnipresencia, ¿sí? Entonces, objeciones que van de la siguiente manera, ¿no? Eh, si un ser es omnipresente, significa que está en todos los lugares simultáneamente, ¿sí? Pero para estar en un lugar tienes que ser material. Por tanto, es imposible un ser omnipresente e inmaterial. Y es en plan, vale, yo entiendo que tú, como materialista, pienses que para estar en un lugar uno tiene que ser material. Pero ¿por qué tendría que pensar yo eso? Yo no soy materialista. Entonces yo esa premisa la niego, ¿no? No, es que es evidente. Bueno, pues no sé, pues yo no lo veo, ¿sabes? Entonces el teísta clásico al final puede sencillamente decir eso, ¿no? Bueno, pues yo no veo la evidencia de esa premisa. O incluso si fuera una premisa que a primera vista fuera evidente, bueno, pues eso no quita que si yo tengo una teoría que está sostenida por sólidas razones, pues pueda eso ser suficiente justificación como para revisar una premisa que a prima facie parezca evidente, ¿no? O sea, sí, a lo mejor me parece evidente, pero es que tengo suficientes razones como para cuestionarla o negarla. ¿Sí? Yo creo que desde Sócrates ese ha sido uno de las tareas del filósofo, hacer ver que lo que parece tan obvio en realidad no es tan obvio, ¿no? Mm. Y creo que en muchas
cuestiones podemos aplicar este principio que bien estás diciendo, ¿no? ¿Por qué te tengo que aceptar tu premisa? ¿Cuáles son las razones que la sostienen? Y se nos ha de pasar muchísimas veces, pero es interesante estar atento a ello. La, tomas por principio que todo para estar en un lugar debería ser material, pero ¿por qué? ¿No? Está muy interesante. Digo, creo que aquí nos ayuda mucho el lenguaje analógico, ¿no? Ujú, Tal vez si se diga analógicamente o el analogado principal sería la presencia material, ¿no? Pero razonando uno podría llegar a inferir, o al menos así se me ha facilitado, que de algún modo la causa para estar causando tiene que estar presente en el efecto. Y por el del ente, ujú, precisamente, va a estar presente en todo lo que es, ¿no? Dándole el ser. ujú. Pero sí, está muy interesante eso. Em, bueno, ¿qué? Ah, sí. ¿Pensarías que hay alguna área de oportunidad del teísmo clásico donde pueda robustecer su racionalidad? ¿Algo en lo que no se haya ahondado o que crees que se podría ahondar más? Pues es complicado, porque claro, piensa que después de, o sea, 2000 años de discusión filosófica, realmente es muy complicado que haya cosas sin explorar, ¿no? Pero quizás sí que, un área en la que a mí me gustaría, ver más trabajo, no digo que no exista, sino que a mí me gustaría verlo, me gustaría profundizar más, es ¿cómo decirlo? En toda la dimensión, toda la discusión sobre el conocimiento divino, cómo se compatibiliza quizás la idea de que Dios es un ser cognoscitivo con pues, la simplicidad, o Dios es un ser que tiene intelecto, o que puede entender múltiples cosas, o que puede tener múltiples ideas en cierto sentido con la simplicidad, ¿no? Entonces yo creo que toda esa es un área que sería interesante profundizar y discutir un poco más, ¿no? Y ver, vale, vamos a ver tradicionalmente qué se han dicho sobre estos temas y si podemos traer esas intuiciones tradicionales al debate más contemporáneo, ¿no? Quizá es esa una de las cosas que yo señalaría. Me parece interesante porque, digo, en esta investigación que estás metiéndote de filosofía de la mente, pues creo que podrías en un futuro quizás dar algún aporte muy interesante, ¿no? Respecto a las cosas que vas descubriendo de cómo podríamos explicar un poquito la conciencia divina, ¿no? Mm, Em, Me acuerdo mucho las discusiones que tuviste con Aristarco, ¿no? Sobre el esencialismo de mm. contenido. No sé si quieres hablar un poquito de eso, de Mm, la pluralidad de ideas, ¿no? En una mente simple, de aquella vez. sí, ese es un punto interesante. Yo creo que al final también va un poco por lo que tú decías antes del lenguaje analógico y tal, ¿no? O sea, yo recuerdo de Santo Tomás muchas de las cosas, ¿no? Él dice, todo esto lo decimos según nuestro modo de hablar, según nuestro modo de entender, pero siempre con el matiz de que lo que nosotros distinguimos, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que expresar de manera múltiple, en Dios no se da de manera múltiple o distinguida, sino que se da de manera completamente autoidéntica y completamente única, ¿no? Porque al final en Dios, si el teísmo clásico es correcto, en Dios solamente hay Dios y punto. No hay distinción real de ideas, ¿no? Podríamos decir que en Dios solamente hay una única idea, que es Dios mismo, ¿sí? Pero esa única idea abarca un conocimiento infinito, ¿no? O abarca el conocimiento de una multiplicidad de cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo explicar eso de manera que pueda ser comprensible? Creo que eso es un proyecto interesante y que uno tendría bueno, habría que trabajar en eso, sí. Sí, algo interesante o que he explorado últimamente es la idea digo, no sé cómo se dice en griego, no, no la quiero cajetear, Ujú, pero del intelecto que se conoce a sí mismo, pensamiento que se piensa a sí mismo de Aristóteles. ujú. Creo que Tomás fue por esa línea, pero descubrió algo más, que por conocerse a sí mismo, además va a conocer lo demás, ¿no? No Sí, solo a sí mismo. Digo, no sé qué tanto capaz si Aristóteles no pensaba esto, como que veo que se da muy por supuesto que Dios solo se conocía a sí mismo en Aristóteles, sí. pero creo que sería el aporte. Sí, o sea, yo creo que el problema que tenía Aristóteles y el motivo por el que Santo Tomás es capaz de agarrar lo que dice Aristóteles y llevarlo a su terreno es que Aristóteles no tenía el concepto de creación. El concepto de creación es un concepto que llega a la filosofía con el judeocristianismo, ¿sí? Para Aristóteles el primer motor no es creador, el primer motor no crea, no da el ser a las cosas.
El primer motor es la explicación última del movimiento de todo lo demás, pero no es la explicación última de su ser, ¿sí? El ser de las cosas para Aristóteles es sencillamente algo dado, da la impresión que no necesita realmente explicación, es algo dado y ya está. El mundo siempre ha sido así, siempre ha existido de esta manera, y lo que hay que explicar es el movimiento, porque Aristóteles tiene muy presente el desafío de Parménides. Entonces, lo que hay que explicar es el movimiento, el ser no hay que explicarlo, ¿no? Entonces, como no tiene el concepto de creación, no tiene el concepto que le permitiría hacer una conexión entre el primer motor y el resto de seres, ¿no? Porque el primer motor se limita a estar ahí y a pensarse a sí mismo y ya está. Pero si el primer motor es el que crea todas las cosas, es el que está continuamente dándole el ser a todo lo demás, entonces Santo Tomás, sencillamente diciendo que el primer motor se conoce completamente a sí mismo, ¿sí? Eso le permite hacer inteligible la idea de que en ese autoconocimiento está autoconociendo también todo lo que está haciendo, ¿sí? Y eso todo lo que está haciendo es una especie de conocimiento, o sea, el conocimiento de Dios que Dios tiene de lo creado es una especie de conocimiento práctico. Es análogo al conocimiento que yo tengo de que estoy moviendo el brazo, ¿sí? Es análogo a eso. Es el conocimiento que yo tengo de las cosas que estoy haciendo. Entonces, en la medida en que Dios se conoce plenamente a sí mismo y es creador, está creando, ¿sí? Eso es lo que le permite a Santo Tomás decir que Dios, conociéndose a sí mismo, conoce todo lo que hace, ¿sí? Y como eso no lo tenía Aristóteles, Aristóteles se queda, o el primer motor aristotélico se queda encerrado, ensimismado, podríamos decir, se queda encerrado exclusivamente en el autoconocimiento y no puede salir de ahí. ¿Sí? Sí, está genial lo que dices, porque creo que también la materia que tenía Santo Tomás era, como dices, la idea de creación, pero su genialidad o la forma fue haber descubierto esta composición fundamental de ente y ser, ¿no? De esencia y ser, ¿no? Entonces es ahí cuando el primer motor no solo del movimiento, del ser, ¿no? Exacto. Y de ahí está muy interesante y me acuerdo mucho de, no me acuerdo en qué artículo, pero lo decía así con estas palabras. Nosotros conocemos las cosas en sí mismas, Dios las conoce en sí mismo, ¿no? Mm, Es así más o menos como resumí el intelecto divino, lo que podemos balbucear del intelecto divino, ¿verdad? Em, Fíjate, en algunos debates que he visto, he tenido con ateos, suelen presentar una objeción que formalmente se vería así, ¿no? Cuando se les presenta las vías, pueden llegarte a aceptar la línea causal per se, que ahorita no sé si explicamos un poquito qué es esa línea causal, eh, pero dicen, ok, podría detenerse en el universo o a entidades fundamentales del universo, de la física contemporánea, qué sé yo. No hay razón para apelar a Dios. ¿Qué responderías ante esta clase de reclamos? Vale. A ver, por explicar un poco por encima el tema de la serie causal per se, Santo Tomás hace una distinción entre dos tipos de series causales. Lo que él llama las series causales per accidens, o podríamos decir horizontales, y las series causales per se, o podríamos decir verticales. ¿Vale? Entonces, muchas veces se piensa que Santo Tomás, en la primera vía, cuando habla de un primer motor, está hablando de un primer motor en el pasado, que es como el que empujó el primer dominó, ¿sí? Que es como el que encendió la mecha del Big Bang, básicamente, ¿no? Pero eso no es lo que Santo Tomás tiene en mente, porque Santo Tomás pensaba que no se podía demostrar con la filosofía, con la razón, que el universo hubiera empezado a existir, que tuviera un inicio absoluto en el tiempo. Él decía que eso era una cuestión solamente de fe y ya está. Entonces, no es eso lo que él está planteando en sus argumentos filosóficos, porque no cree que eso se pueda demostrar. Las series causales per accidens, las horizontales, decía Santo Tomás, por poder podrían seguir hasta el infinito en el pasado, ¿vale? Pero las que no podían ir hasta el infinito eran las series causales per se. Entonces, ¿cuál es la diferencia fundamental? La diferencia fundamental es esta. En una serie per accidens, los distintos miembros de la serie, cada uno tiene el poder causal en cuestión por naturaleza, lo tiene por sí mismo, ¿vale? Un ejemplo clásico. Mi abuelo engendró a mi padre me engendró a mí, yo he engendrado a mis hijos, ¿vale? El poder de engendrar, el poder causal de la paternidad, de poder engendrar, lo poseo yo en mí mismo por naturaleza, por ser el tipo de cosa que soy, por ser un hombre adulto sano, ¿sí? No necesito que mi padre me preste ese poder, ¿sí? O que me ayude a ejercerlo, cosa que, por cierto, sería un poco perturbadora, ¿vale? Así que menos mal que no es así. No necesito que mi padre me ayude para poder engendrar un hijo, ¿vale? Porque esa es un poder que yo tengo en mí mismo y que por tanto puedo ejercer exclusivamente por ser el tipo de cosa que soy. Pero en una serie causal per se, los
miembros posteriores de la serie no tienen el poder causal en cuestión por sí mismos, sino que lo tienen derivado de los miembros anteriores, ¿vale? Un ejemplo clásico. Bueno, no es clásico, pero es un ejemplo que a mí me gusta. Cuando tú quieres preparar unos macarrones, ¿sí? ¿Qué es lo que haces normalmente para preparar unos macarrones? No, pues no se cocina nada, no es cierto. Luego pones el agua a hervir, metes los macarrones, tal. Exacto. Así pasa. Agarras una olla, la llenas de agua, pones los macarrones y lo pones todo al fuego. En el fuego lo pones en el fuego. Si no lo pones en el fuego, no se te van a hervir los macarrones, ¿vale? Ujú. Imagínate que yo agarrara una olla, pusiera agua, pusiera los macarrones y entonces esa olla la pusiera en otra olla. Esas 2 ollas las pusiera en otra olla. Esas 3 ollas las pusiera en otra olla. Y tú me dijeras, ¿qué estás haciendo? Y yo, estoy intentando generar una serie infinita de ollas para poder hervir los macarrones. Me dirías, eso es una estupidez. Porque a menos que introduzcas en esa serie algo que tenga de por sí el poder de calentar, no vas a conseguir calentar nada, no vas a conseguir hervir nada. Y las ollas son el tipo de cosa que no tiene de por sí el poder para calentar, ¿vale? Por tanto, en ese tipo de series, si tú quieres el efecto final, necesitas que haya una especie de primer miembro o una especie de miembro primario que posea el poder causal en cuestión de modo intrínseco y no derivado y que por tanto se lo pueda prestar a los otros miembros, ¿vale? Te pongo otro ejemplo. Imagínate que nosotros vemos unos alargadores, ¿sabes? Un alargador de corriente. Sí, ¿Sabes? sí. Nosotros vemos una serie de alargadores conectados los unos con los otros, ¿sí? Y no vemos el final. Imagínate que toda la calle y entonces gira en un lado y yo no veo el final de la serie de alargadores. Pero agarro un cargador, lo conecto en el último y pongo mi móvil a cargar. Y veo que mi móvil se carga, ¿sí? Entonces, viendo ese efecto, yo puedo saber que en la serie no hay solo alargadores, ¿sí? Tiene que Sí. haber en algún lugar un alargador conectado a la toma de corriente, ¿sí? Porque de otra manera esa serie no podría exhibir el poder causal que está, en último término, cargando mi teléfono, ¿no? Entonces, es en este tipo de series que dice Santo Tomás que tiene que haber un miembro primario, tiene que haber un miembro que posea el poder causal en cuestión por sí mismo, ¿vale? Y ese es un primer miembro. Entonces, cuando la causalidad, cuando la serie causal que hemos generado en el argumento del deente es una serie causal que hace referencia al ser de las cosas, ¿sí? Yo tengo una serie de causal de miembros y ninguno de ellos posee el ser por sí mismo, entonces es inexplicable cómo es que hay ser en esa serie causal, ¿sí? Si ninguno de los miembros posee el ser por sí mismo, es inexplicable e ininteligible por qué hay ser, ¿sí? Y por qué el último miembro de la serie es. Igual de inexplicable sería que el móvil se cargara sin que hubiera ningún cargador enchufado a la toma de corriente o que una serie infinita de ollas hirviera unos macarrones, ¿vale? Por tanto, tiene que haber, dice Santo Tomás, un primer miembro que posea el ser por sí mismo. Entonces, una vez ya hemos llegado a ese punto y tenemos la comprensión que Santo Tomás tiene del ser como acto de todos los actos, acto fundamental, entonces has llegado a una cosa que tiene que ser acto puro y al ser acto puro vas derivando todos los otros atributos. Entonces, no es como si ese ser puro subsistente pueda ser una partícula fundamental, al menos que uno le quiera llamar partícula fundamental a un ser que sea absolutamente único, simple, inmaterial, incorpóreo y que tenga el resto de atributos divinos, ¿vale? Entonces, a veces, o sea, esta objeción, quizás la mejor respuesta es, vale, vale, concédeme que hemos llegado a esta primera causa que es el ser puro y ahora vamos a intentar metafísicamente tratar de derivar cuáles son exactamente los atributos que le podemos de alguna manera atribuir, ¿no? O incluso si alguien no estuviera dispuesto a eso, podríamos decir, vale, hemos llegado a que tiene que haber un ser fundamental que sea necesario. Eso ya es un grandísimo avance em, respecto de las bueno, sí, las filosofías ateas más prominentes del siglo pasado, ¿no? O sea, yo me acuerdo del debate entre Bertrand Russell y Frederick Opelstone. Bertrand Russell sencillamente se contentaba con decir que el universo era un hecho bruto que existía porque sí, sin explicación, ¿no? Entonces, si nosotros hemos movido al ateo a la aceptación de algún tipo de ser fundamental necesario, pues eso está guay, eso es progreso filosófico, ¿no? Entonces, a partir de ahí vamos a intentar generar modelos de la primera causa y veamos cuál de todos esos modelos es el mejor en términos de su simplicidad y de su poder explicativo, ¿sí? Y creo que cuando uno hace eso, en último término, va a tener que decantarse por algún modelo de la primera causa que sea teísta.
teísta o prácticamente filoteísta, ¿sí? Porque es que si no, no hay, realmente me parece a mí, no hay un modelo estrictamente naturalista que sea capaz de explicar igual de bien el tipo de mundo en el que nos encontramos, sin estar adoptando una complejidad teórica mucho mayor que la que exhibe al final el teísmo, ¿no? Sí, muy bien. Los ejemplos que diste son bastante didácticos. Yo me acuerdo que una vez le expliqué a un amigo, bueno, el fundador de aquí, Jorge, le dije, bueno, imagínate que para que yo me mueva me tiene que empujar alguien. Sí o sí me tiene que empujar. Y ese otro, para que me empuje, otro, y otro, y otro. Y te digo, bueno, es que infinitas personas me empujaron. Es irracional, creo que es más difícil de entender. Lo de la olla se entiende genial, pero sí. Y fíjate, no sé qué piensas, pero creo que este tipo de objeción de, bueno, es el vacío cuántico, es la gravedad, es un poco más sofisticado, pero de naturaleza es igual a, claro, me estás demostrando como si me demostraras que hubiese un Superman, un unicornio. Sí, sí, para ti Superman es Dios, básicamente, ¿no? Pero Sí, sí, hay un debate divertido entre William Lane Craig, que no me acuerdo quién es el otro, que hay un momento que el otro le dice, pero bueno, ¿por qué yo acepto una primera causa? Pero no es Dios, es un superordenador. Y entonces William Lane Craig empieza a decir, bueno, pero vamos a ver, la primera causa no puede ser un ser temporal, puramente temporal. Y entonces el otro dice, no, no, es que este superordenador es atemporal. Y William Lane Craig, ya, pero es que no puede ser un ser material. No, pero es que este superordenador es inmaterial, ¿no? Y entonces William Lane Craig dice, bueno, es que me estás describiendo a Dios, pero en lugar de llamarle Dios, le estás llamando superordenador, pero como si le quieres llamar Pepito. O sea, al final, el nombre que le quieras poner es indiferente. Lo que nos interesa es la naturaleza que le estamos atribuyendo, ¿no? sí, claro, ya es hasta algo risible, ¿no? Que Eh, llámalo como lo quieras llamar, pero bueno, es Llámalo inmaterial, X. llámalo Llámalo X. X. La cuestión es qué atributos tiene que tener para poder realmente funcionar como la primera causa de todo lo demás. Yo creo que en esta línea es muy interesante, Tomás, que siempre, bueno, no concluye, sino que agrega la conclusión y a esto le llamamos Dios, ¿no? Mm. Y esto le llamamos Dios. No es, por lo tanto, hay Dios, sino hay un primer motor y le Sí. llamamos Dios, ¿no? Y le Y este damos es. este nombre, exacto, sí. Mm. Bueno, antes de la última pregunta, me hacías recordar ahorita que dijiste que las líneas causales lineales generalmente son hacia el pasado, temporales. Ujú. Uno descubre que en las per se es respecto al ser, es actual, es ahora, ¿no? Recuerdo un ejemplo que dabas de yo a mí sosteniéndome la gravedad del planeta y la del Ujú. planeta la del sol y así. Cuando uno descubre esto, me acuerdo San Agustín muy bellamente que dice en las confesiones, dice, el mundo lo has creado hoy, tú me has hecho hoy y me sigues haciendo hoy. Gloríate en los que no entienden estas cosas, es bastante Sí, bonito. sí, un matiz que yo haría es que no tiene por, o sea, una serie per se no tiene por qué ser una serie simultánea, donde la causalidad sea simultánea. Si la causalidad es simultánea, seguramente estamos ante una serie per se, pero no tiene por qué serlo. Por ejemplo, los ejemplos que yo te he puesto, el fuego, la olla o la electricidad y los alargadores, bueno, pues la electricidad se tarda un tiempo en ir del primer alargador hasta el último, se tarda un tiempo. Pero la cosa no es que la causalidad sea simultánea o que se tarde un tiempo, sino si esa propiedad que está atravesando los distintos miembros, esos miembros la poseen por ellos mismos o la están derivando de otra parte, ¿no? Y si la están derivando de otra parte, la cuestión es que tiene que haber algún sitio de donde salga eso, ¿sí? Tiene que haber alguna primera causa que sea capaz, que tenga la capacidad de dar esa propiedad a la serie sin tener ella que recibirlo de ninguna otra parte. No, excelente matiz porque generalmente se suele refutar a este evento causal que me dices, no es simultáneo, luego no es per se tal y como lo describes, Claro, claro. exacto, exacto. A veces yo he escuchado esto en plan, ya, pero no, realmente no, toda causalidad que observamos se tarda tiempo y por tanto no es simultánea, por tanto no tenemos ningún ejemplo real de series per se. Pero creo que eso es confundir causalidad simultánea con causalidad per se. Las series per se no tienen por qué exhibir causalidad simultánea. Sí, claro, yo creo que el hoy de San Agustín se puede salvar en el sentido de que el influjo causal es constante, ¿no? Por eso Sí. hoy, porque me lo sigue causando, Sí, no no, tanto el y si de lo que estamos hablando en el argumento del de ente es del ser de las cosas, ahí sí que tiene que ser causalidad simultánea. Pues si tú le estás dando el ser a algo, lo estás constituyendo absolutamente en todo lo que es, ¿sí? Pero esa existencia que tú le estás dando, em, le estás dando como una propiedad, entre comillas, porque es una propiedad especial, pero es una propiedad que no se puede como agarrar
a nada de la cosa. Porque la cosa no es nada con independencia de esa propiedad, ¿no? Yo a veces pongo este ejemplo, ¿no? Volvemos al caso de el fuego, la olla, el agua y los macarrones, ¿no? Si yo apago el fuego, la olla va a conservar durante un tiempo el calor. Y si yo toco la olla enseguida me voy a quemar, ¿vale? Podríamos decir que la olla tiene como una inercia térmica, ¿no? Es capaz de conservar esa propiedad del calor, ¿no? Pero ¿por qué es capaz de conservar esa propiedad del calor? Bueno, es capaz de conservar esa propiedad del calor porque con independencia de haber recibido el calor, la olla es de metal, ¿sí? Con independencia de recibir el calor, la olla tiene una cierta consistencia ontológica que es la que le permite como que el calor iniera, por así decirlo, en ella y agarrarse a ella, ¿no? Pero si estamos hablando del ser de las cosas, el ser es lo que constituye una cosa de modo absoluto. Por tanto, con independencia de su ser, em, las cosas no son nada, ¿vale? Por tanto, yo no tengo ninguna consistencia ontológica con independencia de la que me está dando mi ser, de la que me está dando la existencia, ¿no? Ergo, no hay nada en mí que tenga la consistencia suficiente como para agarrarse a ese ser y mantenerlo durante un tiempo, ¿no? Por tanto, ahí sí que tiene que ser completamente simultánea la causalidad. Pero de nuevo, que eso da lo mismo para el argumento. O sea, realmente no me parece que sea No es una decisivo. objeción. Sí. Sí, precisamente creo que, bueno, se le llama que para el teísta Dios conserva el ser, ¿no? Y Sí. la refutación que se le intenta dar es la inercia existencial, que a mi parecer so pena o bueno, digo, evidentemente hay que explorarla, pero me parece un Ujú. poco irracional decir, bueno, esto sigue siendo aunque ya no tenga ser, ¿no? O aunque ya no se le esté causando el ser, porque el ser es intenso en el sentido de que da ser a todo lo que tienes, ¿no? Todos los principios, ¿no? La esencia, la forma, la materia, todo es, ¿no? De algún modo, sin ser, ¿cómo va a ser algo, ¿no? Sí. Sí, o sea, yo creo que en la metafísica de Santo Tomás tiene del ser, no tiene sentido la inercia existencial. Puede ser que tenga sentido en otra metafísica, pero entonces tenemos que tener esa discusión, ¿sí? De cuál de las dos metafísicas es la más acertada. Claro, la más consistente. Y finalmente, la última pregunta es, ¿ves alguna ventaja del teísmo clásico frente al naturalismo en términos explicativos? Sí, muchas de las cosas ya las hemos dicho, ¿no? Yo creo que en el naturalismo hay muchos tipos de naturalismo, ¿no? Pero yo creo que el teísmo clásico, las ventajas que tiene es que posee, o sea, la teoría tiene una entidad fundamental, un ser fundamental que es capaz de explicar el ser de todas las otras cosas y explicar su propio ser también, ¿no? Explicar su propio existir, ¿no? Entonces creo que a menos que uno adopte alguna tesis similar a la de que la cosa fundamental eh, no tiene composición de esencia y ser, pues la existencia necesaria de ese fundamento queda inexplicado, ¿sí? Queda como que todavía se puede preguntar de, vale, pero ¿por qué existe eso? ¿Sí? Entonces, en ese sentido, pues el teísmo clásico es capaz de explicar la propia necesidad de Dios, ¿no? A veces quizás el naturalismo, porque hay naturalismos que no van a postular una causa fundamental y tal, pero el naturalismo que postula una causa fundamental se va a quedar con que la causa fundamental es necesaria y ya está, y que no hay una respuesta a por qué es necesaria, ¿no? Pero el teísmo clásico creo que te da una respuesta a por qué es necesaria, ¿no? Me parece que también, y esta es una cosa que yo he explorado en mi trabajo académico, creo que el teísmo clásico es capaz de explicar el número de entidades fundamentales. ¿Sí? El teísmo clásico, porque hay argumentos dentro del teísmo clásico por los cuales Dios solamente puede ser uno y solamente puede haber un Dios, ¿no? En cambio, el naturalismo tiene que postular algún número de entidades fundamentales, pero da la impresión de que cualquier número que postule va a ser arbitrario, ¿sí? Porque va a decir a lo mejor, bueno, pues existen 55 entidades fundamentales. Ya, pero ¿por qué 55, no 54 o 53? No, existen 10 elevado a la 80. Ya, pero ¿por qué 10 elevado a la 80 y no 10 elevado a la 80 más uno o menos uno, ¿no? En cambio, si los argumentos del teísmo clásico a favor de la unicidad funcionan, creo que esa es otra ventaja, porque el teísmo clásico te puede responder a la pregunta de por qué hay este número concreto de entidades fundamentales y no cualquier otro, ¿no? Y luego me parece que en la medida en que el teísmo clásico es una forma de teísmo y por tanto en el fundamento de todas las cosas tiene algo que es mucho más análogo a la mente que a lo no mental, es capaz de explicar mucho mejor el mundo en el que nos encontramos, ¿no? Que es un mundo en el que, que está finamente ajustado para la vida, en el que hay seres vivos, conscientes,
libres, moralmente responsables, capaces de aprender verdades morales, lógicas, matemáticas, etcétera. Y todo eso es como astronómicamente improbable si uno tiene en el fundamento de todas las cosas un principio que es indiferente a lo que salga de él. ¿Sí? Que al final esa creo que es la nota distintiva del naturalismo, el principio de indiferencia, ¿no? En cambio, el teísmo clásico tiene como entidad fundamental algo que, precisamente por ser inteligente, ¿sí? Tiene un sesgo axiológico hacia lo valioso. Entonces, es más esperable que el tipo de universo, el tipo de realidad, el tipo de mundo que surja de ese fundamento sea de la clase en la que nuestro mundo se encuentra, ¿no? Luego aquí está el problema del mal, etcétera, etcétera, pero eso ya es otra discusión, ¿no? Pero creo que, bueno, al final, o sea, tiene ventajas desde el punto de vista de teoría, que es capaz de explicar más cosas del fundamento, de la propia naturaleza del fundamento, y creo que es capaz de explicar más cosas del mundo en el que vivimos y apelando al final a menos principios, porque más simple que una teoría en la que haya en el fundamento de todas las cosas algo absolutamente simple, no se me ocurre que puede haber, ¿no? El Tao, Alan, no, no te creas. No, pero sería más parsimonioso en el sentido de que lo que se puede explicar con menos principios no hay necesidad de explicarlos con más, ¿no? Mm. Que es un principio aristotélico que no de Ockham, pero eh, ¿Has visto mi vídeo sobre eso? lo he visto, lo he visto. Les digo, recomiendo ampliamente el canal. Gracias. Em, y ya finalmente, ¿qué pensarías si alguien que te dijera, oye, pero yo no veo que el mundo esté petadísimo de belleza, no me lo has demostrado, o que haya este sesgo del que hablas hacia el valor, hacia lo bueno, hacia Ah. lo... ¿Qué dirías? Em, a ver, el tema de la belleza es uno en sí mismo, ¿no? Podemos dejarlo entre paréntesis, pero creo que em, hay motivos para pensar que nuestros juicios estéticos no son absolutamente arbitrarios, subjetivos, sin ningún tipo de fundamento, ¿no? Pero yo creo que, o sea, si uno ve el tipo de mundo en el que, o sea, ya solamente a partir del tema del ajuste fino, ¿sí? Del hecho de que da la impresión de que las leyes físicas fundamentales tienen toda una serie de valores libres, ¿no? Libres en el sentido de que nuestras mejores teorías no los predicen y que por tanto a priori parecen contingentes, ¿no? Pues es como muy, muy, muy sorprendente bajo una teoría que postula un principio completamente indiferente, que justo el mundo que surja de ese principio sea ese que está específicamente ajustado para que surja en él pues vida orgánica y consciente compleja, ¿no? Es sorprendente. Claro, al final para abordar o para intentar esquivar este problema, el naturalista puede hacer, bueno, pues es que los valores de esas constantes son necesarios, ¿no? Vale, pero entonces estás aumentando la complejidad de tu teoría hasta un punto que ya deja de ser, creo que deja de ser epistémicamente favorable, ¿no? Porque nada en tu teoría predice que esos valores concretos tengan que ser justamente los necesarios, ¿sí? Nada intrínsecamente en tu teoría predice que esos valores vayan a ser los necesarios. Por tanto, estás como aumentando la complejidad de la teoría. O vas a decir, no, es que hay una multiplicidad de otros universos, etcétera, ¿no? De nuevo, estás aumentando la complejidad y eso tendría problemas también asociados, ¿no? O sea, yo creo que si al final uno hace, bueno, uno va comparando este tipo de cuestiones, creo que alguna forma de teísmo sale siempre ganando. A lo mejor por poco, no lo sé, yo diría que por bastante, pero sale ganando. Hay un libro reciente de Patrick Flynn que se titula The Best Argument for God, que trata justamente este tema y está bien por si alguien le quiere echar un ojo. Excelente recomendación. Em, sí, pues sería más parsimonioso y explicaría con menos arbitrariedad, ¿no? El ajuste fino del universo, o por qué el universo ha sido, parece ser para la vida. Iba más en esta línea, recuerdo que decías, si hay una teoría filosófica que te dice que tu mamá no es valiosa, Mm. revisa la teoría filosófica, ¿no? Me No, acuerdo. sí, tienes que tirar a la basura la filosofía, no a tu mamá. Efectivamente. Sí, sí, Es- claro. Creo que sería lo más sano, ¿no? sí. Incluso leí yo sé que no en esta línea, pero a Gadamer, Verdad y Método, y ahí dice, si alguien ante un homicidio no siente que se ha perdido algo valioso,
revisa su razonamiento, no su corazón. Está bien que sienta que Claro. algo valioso se ha perdido, ¿no? Pero es eso. Sí, sí, sí. Y bueno, Enric, muchísimas gracias de nuevo por tu tiempo, por el espacio. De verdad, en este espacio estamos muy agradecidos con la entrevista que nos has dado. Creo que de amplio conocimiento y muy provechosa para los miembros de la comunidad. No sé si quieras decir algunas palabras últimas. No, nada más que si a alguien le interesa esto de la filosofía, que mire mi canal, Adictos a la Filosofía, o mi trabajo académico. Y nada, que ya nos vamos viendo. A ver si la próxima la podemos organizar sin tantos entrebancos, sin tantos Excelente. obstáculos. Muchas gracias, Enrique. Ya saben, suscríbanse a su canal y ampliamente recomendado el libro Hay filosofía en tu nevera. Muchas gracias. Muchas gracias y bueno, nos vemos en la próxima.